Buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia. Continuamos con el ciclo de conferencias sobre la historia de Alcalá y llegamos hoy al meridiano. Esta es la cuarta conferencia de las 8 programadas. A partir de ahora va a ser, de forma completamente diferente de las 3 primeras, va a ser una conferencia por siglo. Ahora vamos a hacer, en el día de hoy, el 3 de mayo, el siglo XVI, el día 17 de mayo, que era la fecha que estaba ya fijada en el programa, haremos el siglo XVII, y luego ya en octubre el siglo XVIII, septiembre del siglo XVIII, octubre el siglo XIX y noviembre el siglo XX. Entonces ahora iremos ya siglo por siglo, no como en las 3 primeras. Tengo la satisfacción de presentar a Roberto González Ramos, que es profesor titular de la Universidad de Córdoba, aunque muy ligado aquí a nuestra ciudad, Alcalá. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2002. Fue becario predoctoral por dicha universidad y FPU por la Universidad de Alcalá. Su tesis de licenciatura versó sobre la figura del pintor sevillano Pedro Núñez de Villavicencio, que se publicó en 1999 porque había obtenido una tesis de arte del Premio de Investigación Archivo Hispalense, con el título Pedro Núñez de Villavicencio, caballero pintor. Su tesis doctoral se centró en el estudio de la Universidad de Alcalá como patrona de las artes. Apareció como libro con el título La Universidad de Alcalá de Henares y las Artes, el patronazgo artístico de un centro de desarrollo. Se publicó en el año 2007, una obra absolutamente fundamental y que desde luego recomiendo a todo aquel que quiera conocer todas las grandes obras, incluso las de menor entidad, que se realizaron por iniciativa de la Universidad de Alcalá, fundamentalmente en el siglo XVI. Sobre este mismo tema, 16 y 17 también, sobre este mismo tema ha publicado numerosos artículos científicos en revistas como Archivo Español de Arte, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, y también sobre otros temas de Alcalá en los encuentros de historiadores del Valle de Linares. Ha investigado también sobre la pintura alcalaína o pintura complutense del siglo XVI, obteniendo el premio de investigación de Ciudad de Alcalá en el año 2006 con el título La pintura complutense en el siglo XVI, publicado en el año 2007. Con motivo del centenario de la muerte del cardenal Cisneros en el año 2017, ha vuelto a centrar sus investigaciones en el cardenal y la universidad, con diversos artículos sobre la imagen grabada del prelado, las yeserías de la iglesia de San Ildefonso y la sillería del claustro de la universidad. Ha publicado un libro monográfico por la Universidad de Alcalá sobre la aldehuela de Torlaguna. También ha trabajado sobre coleccionismo nobiliario de la Edad Moderna en España, especialmente de los duques del Infantado, como responsable de un proyecto de investigación I+D, gracias a lo cual ha publicado diversos artículos en revistas especializadas como el Journal of History of Creation de la Universidad de Oxford o el Archivo Español de Arte y Tintana, entre otras. Ha continuado con sus investigaciones relacionadas con el arte hispano de la Edad Moderna, destacando que ha sido investigador principal del proyecto I+D nacional sobre la práctica de las artes por parte de la nobleza y la educación y cultura nobiliaria hispanas. En la actualidad es investigador principal de un proyecto I+D sobre las armerías de la nobleza española de la Edad Moderna. Acaba precisamente de venir del Reino Unido investigando sobre este mismo tema. No quiero extenderme más, así que Roberto, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación y tuya la palabra. Muchísimas gracias a ti, Vicente. Bueno, yo quería agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento de Alcalá y a la Institución de Estudios Complutenses y a todos ustedes por haber venido, porque me hayan invitado a un acto tan importante y tan puntero, en mi opinión por lo menos, en lo que significa la reivindicación, sea por lo del patrimonio mundial o sea por otra cosa, del valor que tiene Alcalá de Henares. Y a mí, efectivamente, pues me toca hablar del siglo XVI, que, fue, yo creo que sin duda alguna, el periodo más destacado. O desde luego es el periodo más valorado, conocido de la historia de Alcalá. Quizás no era el periodo en el que Alcalá era más grande en tamaño, ni cuando quizás fue más próspera,
Bueno, si quitamos el siglo XX quizás fue la que más población tuvo, pero tampoco lo podemos asegurar. Pero lo que sí es seguro es que a nivel cultural el siglo XVI es el que más importancia tiene en la historia de la ciudad. Esto se manifiesta sobre todo en la creación de una institución fundamental que ustedes todos conocen, que es la Universidad de Alcalá, que es una de las instituciones culturales más importantes del mundo hispánico, no solamente español. El hito fundamental, además de la declaración de Patrimonio Mundial, se dice Patrimonio de la Humanidad, bueno, en realidad se llama Patrimonio Mundial, pero da igual. La cuestión es que la declaración fue la universidad y el recinto histórico de Alcalá de Henares. Eso nos habla muy directamente de la importancia que tiene la universidad como centro, sobre todo en el siglo XVI. La historia de Alcalá, sin embargo, no es solo la universidad, aunque la creación de este centro cultural es fundamental para conocer y comprender el siglo XVI complutense. La universidad es central, aunque otros asuntos también interesan y los vamos a tratar, porque, entre otras cosas, la universidad se conoce mucho mejor porque era una institución consciente de sí misma, una institución cultural, y publicó muchas cosas relacionadas con su propia historia. Entonces, a veces conocemos más de la historia de Alcalá por la universidad que por Alcalá misma. Bueno, es inevitable hasta cierto punto, y cuando enfocamos la mirada al siglo XVI en esta ciudad, pues vamos a intentar estructurarla de alguna manera para que no sea un discurso lineal, por decirlo así. Yo lo voy a dividir en tres partes. Hay un primer periodo que es verdad que condicionó mucho a los demás, porque supuso las innovaciones más importantes y probablemente las transformaciones que condicionaron, como digo, el resto del siglo, y que está protagonizado en este primer periodo por la figura fundamental del siglo XVI y de buena parte de la historia, al menos de la Edad Moderna, de Alcalá, que es Gonzalo, bueno, luego es Francisco Jiménez de Cisneros, el cardenal Cisneros, que es, como digo, fundamental desde todos los puntos de vista. Aquí lo tienen ustedes para ilustrar lo que voy a decir. Bueno, Cisneros, con sus fundaciones, con las mejoras, con las aportaciones que hizo a Alcalá de Henares, es una personalidad apabullante en la historia de esta ciudad. Sus reformas, tanto políticas como administrativas, físicas, incluso de infraestructuras, que para la época es menos habitual, sus fundaciones y algunas veces incluso refundaciones, todo esto demuestra que Alcalá, a pesar de los defectos que se le achacaban, porque se inundaba periódicamente con el río, porque estaba rodeada de charcas, y los que somos de Alcalá todavía recordamos la cantidad de pantanos que había alrededor, hacían que la ciudad no fuera precisamente muy salubre en ciertas épocas del año. Y a pesar de todo fue la hija predilecta del cardenal Cisneros, que volcó la mayor parte de sus esfuerzos precisamente en Alcalá. Y todo ello dejó inevitablemente plantadas las semillas de lo que iba a ocurrir después, al menos en el siglo XVI. Bueno, una segunda etapa que les propongo para que la cosa sea más comprensible es la inmediatamente posterior a la muerte del cardenal, que es en 1517. La villa se continuó desarrollando intensamente en lo social, en lo económico, culturalmente, por supuesto, entre otras cosas por la universidad, y esto se ve sobre todo tras las comunidades de Castilla. Tras la revuelta de las comunidades, que como saben es entre 1520 y 1522 aproximadamente, es una época en la que se desarrollan muchos conflictos, pero también aportaciones positivas de los señores de la villa, porque en aquella época todavía era villa y los señores eran, lógicamente, los arzobispos de Toledo. Unos arzobispos de Toledo que sucedieron a Cisneros, tras uno que luego comentaré que no estuvo mucho tiempo, Fonseca, Tavera, Martínez Silicio, y que aportaron cosas, pero también dieron mucha guerra
a los alcalaínos. En realidad, esta época o este periodo abarca el reinado de Carlos V. Lo que pasa es que no me parece justo decir la época de Carlos V, porque a Carlos V Alcalá de Henares le importó prácticamente nada o muy poco, a diferencia del tercer periodo, que se corresponde con el reinado de Felipe II, que contrariamente a su padre sí que volvió mucho los ojos hacia Alcalá de Henares y se preocupó mucho de sus instituciones, en primer lugar de la universidad, pero también de la magistral e incluso, digamos, de la villa en general, con su ayuntamiento, etc. Especialmente porque comprendió el rey Felipe II en toda la extensión que tiene el valor en lo que tenían que ver estas instituciones, sobre todo la universidad y la magistral, con el control ideológico y político de la monarquía que le había tocado regir. Y esto se nota muchísimo. Bueno, pues vamos ya al tema, que es la primera etapa. La primera etapa es un periodo que históricamente podríamos denominar con justicia la etapa cisneriana. Porque Cisneros, que se convirtió arzobispo en arzobispo de Toledo en 1495 y por lo tanto señor de Alcalá de Henares, falleció en Roa en 1517, como he dicho antes, tuvo una actuación que abarca no mucho trozo del siglo XVI, pero la intensidad y las consecuencias de lo que hizo este señor en Alcalá se extienden como si fuera en importancia en la mitad, por lo menos de lo que vamos a ver. Su intervención en Alcalá tuvo tres ejes fundamentalmente. Esto es un plano de cómo se supone que estaba Alcalá cuando Cisneros regía por aquí. Digo que tenía tres ejes, aunque probablemente los tres se explican por la fundación de la universidad, pero no necesariamente. En parte sí. Un primer eje tiene que ver con la propia villa, con su concejo, en primer lugar con el arreglo de caminos, puentes, calles, saneamiento y otras infraestructuras, incluida la repoblación de los cerros, que debió ser un fracaso porque hasta mucho tiempo después estuvieron pelados. En segundo lugar, Cisneros otorgó el fuero nuevo de la villa, que era un nuevo marco administrativo y legal para el funcionamiento de la población. No se sabe si en 1509 o 1501. Está la cosa ahí todavía. Aquí les voy a poner la imagen de la primera página. En tercer lugar, la fundación del famoso Pósito de Grano en 1512. Ya la había hecho en Toledo y en Torrelaguna, bueno, más o menos en la misma época, pero es una medida muy importante para asegurar el abastecimiento de grano en épocas de malas cosechas. En cuarto lugar, la fundación del convento de San Juan de la Penitencia, con escuela de doncellas pobres, hospital femenino y toda una serie de dotaciones muy interesantes. Y en quinto lugar, la construcción de la iglesia parroquial de Santiago en 1501, que se hizo sobre el antiguo solar de la mezquita, porque eso era el barrio islámico, el barrio musulmán. Incluso, una vez convertidos a la fuerza, se trajo también a algunos habitantes de Granada para que repoblaran ese barrio antiguamente musulmán. Bueno, esto es un primer eje de actuación. Un segundo eje de actuación se enfocó más bien a lo que era la colegiata de San Justo y Pastor. Digamos que Cisneros, por decirlo así, refundó la institución. La iglesia colegial, que había levantado su antecesor, el arzobispo Carrillo, fue renovada y ampliada tanto físicamente en lo que es el edificio, como en lo que se refiere a prebendas, a funcionamiento, etcétera. Porque quiso, al menos en parte, que las nuevas plazas de canónigos y prebendados estuviesen ligadas a la universidad, como jubilación de maestros y teólogos de la institución académica. De hecho, el abad mayor iba a ser el cancelario de la universidad, es decir, el encargado de estar presente y de otorgar los grados universitarios. Y el rector y el colegio mayor que iba a fundar tendrían prácticamente bajo su control
el nombramiento de esos canónigos y prebendados, lo que traería, como veremos enseguida, muchísimos conflictos con los arzobispos de Toledo casi durante todo el siglo XVI. Bueno, de hecho, hablando con Adriano de Utrecht, un personaje importante de su época también, Cisneros pensó en basarse en el modelo de la Universidad de Lovaina. Es decir, San Pedro de Lovaina es una colegiata que efectivamente tenía ya esas mismas funciones. Estaba vinculada a la universidad y servía de jubilación a los profesores, sobre todo de teología. Entonces Cisneros pensó, yo voy a hacer lo mismo porque es un sistema que me parece muy oportuno, y efectivamente solicitó ese estatus de iglesia magistral. Yo me acuerdo una vez que contaba un guía turístico a los turistas aquí en la Magistral, que le preguntaba, ¿y por qué se llama magistral? Le decían, no lo ven ustedes, porque es sencillamente magistral. A ver, no es eso, es porque estaba orientada a la jubilación de los maestros de la universidad. De ahí viene el nombre. Bueno, en cuanto al edificio, que es y ha sido durante muchísimo tiempo el edificio más importante de Alcalá, pues es un gran templo del gótico final, obra de los dos arquitectos que planificaron la Catedral de Granada en un inicio, que eran los maestros de la Catedral de Toledo, es decir, los que estaban al servicio del arzobispado, que eran Antón y Enrique Egas. Y el templo pues se realizó la renovación cisneriana entre 1497 y 1515 aproximadamente. Luego el título de magistral se aprobó en sede papal ya en 1519, pero bueno, todo estaba ya solucionado. Bueno, en la planta se ve muy bien que es la Catedral de Toledo en pequeño, en formato reducido. Incluso la girola tiene los tramos triangulares y rectangulares que tiene la girola de la Catedral de Toledo. Un crucero que no sale en planta y unas naves que, como se ve aquí, ya lo conocerán ustedes, pues tienden a tener la misma altura, que esto ya es más de finales del 15, principios del 16, cuando las iglesias empezaron a hacerse así. Dotado, lógicamente, en su interior, convenientemente, con un retablo mayor, que era la escultura de Felipe Bigarni y la pintura de León Picardo, más bien la policromía de la escultura, que se ha perdido lamentablemente, las rejas que en parte se mantienen, que son de uno de los mejores especialistas, que es Juan Francés, que además lo firma como maestro mayor de las obras de fierro en España, pone, todavía se conserva allí. Y un coro de madera, bueno, la reja del altar mayor, eso es la girola, y lo que había, que era un coro de madera, de asientos de madera, también bastante gótico, por lo que parece, que también desapareció posteriormente. Bueno, más tarde, durante el siglo XVI, yo ya voy hablando de otras cosas porque coincide con lo que estoy tratando ahora. Rodrigo Gil de Ontañón, el mismo que hizo la fachada de la universidad, hizo la base de la torre, hasta el cuerpo de campanas más o menos por aquí. Y después, a finales de siglo, se coronó con este chapitel y con la última parte, vamos, la torre, que es uno de los, digamos, el skyline de Alcalá de Henares de toda la vida, que lo hizo ya Nicolás de Vergara el Mozo, pero ya a finales del siglo XVI, bastante a finales. Bueno, el tercer gran eje, primero con la villa, después con la magistral, es inevitablemente la actuación seguramente más importante, que es la fundación de la universidad. Bueno, las razones por las que Cisneros eligió Alcalá para la fundación de este gran proyecto, pues no quedan del todo claras, puesto que había dudas sobre la salubridad y la legislación canónica exigía que las universidades estuvieran en sitios de aires sanos y, por lo visto, Alcalá no lo era. De hecho, hubo mortandades sospechosas de colegiales y estudiantes que se achacaban a la humedad y a los mosquitos. E incluso fue una de las razones por las que pensaron en cambiar la universidad de sitio. Pero bueno, la cuestión es que se hizo aquí. Seguramente Cisneros pensó que estaba en un buen eje de comunicaciones.
porque estaba en territorios del arzobispado de Toledo, pero lejos de Toledo, para que no molestara al arzobispo, y porque tenía, y no menos importante, quizás lo más importante, un convento franciscano con cátedras ya fundadas previamente, los estudios generales creados lejanamente por Sancho IV y luego ampliados con Carrillo, etcétera, etcétera. Así que, bueno, había unas razones. ¿Pero en qué consistía este proyecto? Que es un proyecto que todo el mundo sabe que fue de una importancia enorme. Bueno, se trataba de fundar una universidad fundamentalmente teológica, dentro de los planes que tenía Cisneros de dotar a la sociedad de la época de un clero bien formado, en la línea de esa prerreforma hispana, es decir, un poco adelantarse a los protestantes en dotar a la Iglesia hispana de herramientas de mejora y evitar que luego Martín Lutero nos venga y nos diga que es que todo el mundo está de cachondeo, por decirlo así. Bueno, pues Cisneros lo que pretendía era tener un clero bien formado que no se dedicara a cosas que no le correspondían y que funcionara convenientemente. La medicina se metió también por motivos de prestigio, pero para no molestar más a las universidades de Salamanca y Valladolid, ya desde el principio Cisneros dijo que derecho no, porque el derecho ya se ocupaban los de Valladolid y Salamanca. Aunque el derecho canónico sí que se reservó porque, claro, los sacerdotes que se formaran aquí, pues necesitaban saber por lo menos el derecho de la Iglesia. Pero bueno, la cuestión es que en 1498 el proyecto ya estaba en marcha. Ya se estaban comprando solares, materiales, inmuebles para todo el proyecto, incluso con algo de anterioridad. En 1498, mientras ya estaban comprándolo todo, mandaron una delegación a Roma para presentar el proyecto al Papa, y el Papa Alejandro VI lo aprobó. En 1499 se emitieron las bulas de autorización. En 1500, aquí tienen seguramente la bula más famosa, más importante, en 1500 las cátedras de los estudios generales que estaban en el convento se fusionaron a la universidad. En 1503 el Papa Julio II confirmó todo lo que había hecho su predecesor y se había puesto ya todo en marcha desde el punto administrativo. La fundación efectiva, lo que es poner la piedra fundacional y todo eso, la verdad es que no se sabe cuándo es. Hay distintas fuentes, hay algunas que, hay gente que dice 1499, hay quien habla de 1500 o de 1501, incluso hay quien asegura que ya en 1502. Bueno, lo cierto es que por ahí, tampoco nos vamos a fustigar ahora porque no tenemos una fecha concreta. Lo cierto es que las obras habían empezado y en 1510 ya había unas constituciones reformadas luego posteriormente y en 1517 también. La idea era crear una universidad que se basaba y estaba controlada por un colegio mayor, cuyo rector sería el de toda la institución y en su entorno como satélites una serie de colegios menores que se fundaron en 1513 ya y que se irían sumando progresivamente a esta estructura universitaria. El colegio mayor, dedicado a San Ildefonso, el santo patrono de la Iglesia de Toledo, con 33 becas de colegiales. Uno de ellos era el rector y otros 3 eran los conciliarios que hacían como el núcleo principal de gobierno. Luego había 12 capellanes y luego había una serie de colegiales que eran o bien de pago, porque los colegiales mayores tenían que demostrar que no eran, que eran pobres y que además no podían ser de Alcalá y debían ser ya bachilleres en artes. Luego los que entraban, es que claro, el diseño universitario de aquella época no es como el que tenemos ahora. Entonces entraban con 15, 16 años y aprendían las primeras letras. Y luego ya pasaban al siguiente paso. Cuando se hacían licenciados en artes, podían estudiar teología y pasaban a ser doctores en teología. Era un escalafón más complicado que el que hay ahora. Bueno, entonces el colegio mayor regía toda la universidad.
el funcionamiento administrativo, económico, institucional, de todo mediante las asambleas de colegiales que decidían todo lo que era de dinero, administrativo, etcétera, etcétera. Luego lo que era organizar los cursos y eso ya estaba el claustro, pero eso era aparte. Bueno, para Alcalá la universidad supuso todo un impacto. Otro ejemplar de las constituciones. Bueno, el impacto que pueden ustedes imaginarse, porque de momento supuso una ampliación de la población hacia el este, aunque eso todo eran huertas, a ver si sale, toda esta parte de aquí, desde la Plaza del Mercado hasta aquí, eran huertas y solares y el monasterio San Francisco y alguna otra pequeña construcción, pero no era un barrio. La universidad supuso casi, no duplicar, pero aumentar en otra mitad de la villa, es decir, casi un tercio de aumento físico de la población. Además, con una planta, como se hacía en la época, muy regular, cuando se hacían nuevas fundaciones, como los Reyes Católicos en Santa Cruz de Granada y otros sitios que se hacía con calles cuadriculadas, perfectamente organizado, pero no solamente es un incremento de volumen construido, sino también de población, de colegiales, estudiantes, profesores, profesionales de todo tipo al servicio de las necesidades de toda esta gente. Y, por supuesto, esto supone un impulso económico enorme, porque la nueva población necesitaba calefacción de carbón, que era lo que usaban normalmente, alojamiento, sustento, vestido. Tengan ustedes en cuenta que los estudiantes no vivían en colegios. Eran los colegiales que tenían beca. Los demás vivían en casas de alquiler. Bueno, y el gasto suntuario de la institución, que mantuvo en buena forma a muchos de los artesanos y comerciantes de Alcalá durante el siglo XVI y posteriormente. Un ejemplo sobresaliente, es el único que voy a poner porque no me puedo detener más, la imprenta. Claro, una universidad necesita libros y la imprenta supone una serie de artesanos que antes no existían. La imprenta en Alcalá apareció gracias a la universidad y por el empeño de Cisneros, que se trajo en 1503 a Estanislao Polono, que era un polaco que vivía había pasado por Sevilla, lo convenció a que se viniera aquí a fundar una imprenta. Y publicó Cisneros un libro precisamente que tiene una imagen en la imprenta de este señor. En 1511, bueno, voy a poner ejemplos de las marcas de los impresores más famosos. En 1511, como el polaco se había ido, trajo a Arnau Guillem de Brocard, que era otro extranjero que venía de Europa y que también fundó una imprenta que tenía la imprenta en la calle del Tinte. Y, por supuesto, junto a estos impresores fundamentales también estaban libreros que venden libros, encuadernadores de todo tipo, es decir, gente dedicada a dar ese sustento intelectual a una universidad. Arnau Guillem de Brocard murió en 1523 y la imprenta, que era una empresa familiar, aunque trabajara para la universidad, era casi la imprenta de la universidad, la continuó su yerno, que se llamaba Miguel de Guía. Y cuando este, a su vez, dejó el negocio, pues el hijo de Arnau, Juan de Brocard, fue el que tomó el testigo. En fin, eran los que publicaban los libros de los profesores, los libros para estudiar, los libros necesarios para el funcionamiento. Luego continuaron otros impresores como Juan Gracián, Andrés de Angulo, que durante el siglo XVI hubo bastantes ejemplos. Quizás el elemento más destacado de la imprenta, la primera imprenta de Alcalá, es la Biblia Complutense, que es un proyecto de una importancia enorme en el que no me puedo detener, pero que supuso un esfuerzo enorme en expertos, en recursos y también en trabajo de imprenta, porque había que hacer las letras de todos los idiomas que componían este sistema políglota, ¿no? Y que por lo visto los especialistas, yo no, dicen que es de una calidad enorme y que en toda Europa se reconoce como una de las campañas más importantes en este sentido, ¿no?, de la Biblia.
Pero bueno, la universidad también trajo problemas, no era todo beneficios, dinero, gente, ampliaciones. La universidad trajo problemas incluso de orden público, porque una gran población nueva, sobre todo de gente joven, que además era una población flotante, que estaban unos años y se iban, y que además estaba fuera de la jurisdicción municipal, porque todos los matriculados en la universidad, por el hecho de serlo, tenían fuero propio, es decir, solo podían ser juzgados por las autoridades universitarias, pues al ayuntamiento se le escapaban totalmente. Y la literatura nos habla de las gamberradas y de las algaradas que provocaban muchas veces los estudiantes, que son, como digo, solo podían ser juzgados por las autoridades del rector y etcétera, etcétera. Bueno, las obras de la universidad fueron dirigidas por un pintor alcalaíno convertido en coordinador de arquitectura que se llamaba Pedro Gumiel. Un personaje que además lo enterraron en la iglesia de la universidad con una lápida que es la primera vez en España que aparece como arquitecto, porque los demás eran maestros de obras. La cuestión es que tenemos un plano, este plano es de 1565, pero es el más cercano a cuando se hicieron las obras, que nos enseña cómo era el barrio universitario. Lo voy a poner para que el norte esté arriba y el este a la derecha, porque si no es más difícil de comprender. Como digo, se hizo con un plano regular, como ven ahí. Al otro lado de la Plaza del Mercado, que es lo que hoy tenemos en la Plaza Cervantes, ampliación de la ciudad que comprendía casas, colegios y todo tipo de servicios para la universidad. Y en el centro del conjunto, el edificio principal, que era el Colegio Mayor. A ver, este dibujo no me convence mucho, pero bueno, nos sirve para hacernos una idea aproximada de cómo serían sus inicios. Un gran caserón, como ven ahí, con un patio enorme. Bueno, como el resto de las edificaciones se hicieron casi todas con materiales tradicionales, ladrillo, tapial, madera, yeso, teja, especialidad de un ejército de obreros artesanos que se organizó para unas obras enormes en muy poco tiempo. Se trataba de técnicas baratas, rápidas, pero lo suficientemente sólidas. Porque Cisneros tenía ya una edad y quería dejar materialmente funcionando la universidad para evitar que después hubiera problemas. Y además con un espíritu de cierta pobreza franciscana, de que aquello no fueran palacios, sino sitios donde estudiar con esa visión que les comento. Bueno, el Colegio Mayor, como ven, era un gran caserón, que es más o menos lo que tenemos hoy en planta. Lo que pasa es que ahora es más alto. El de Cisneros era un piso más bajo, solamente 2. Tenía una fachada con 2 torres. Yo les he hecho este dibujito para que vean cómo era la fachada antes de la de piedra, en la época de Cisneros. Y con su patio principal, esto es un dibujo del siglo XVIII, pero que nos sirve para ver la planta con el patio principal, el patio mayor de escuelas, en el que se distribuían el comedor de los colegiales, es decir, el refectorio, las aulas más importantes, y en la segunda planta estaba sobre la puerta la biblioteca y a un lado la sala rectoral, que era donde tenía la sede la autoridad máxima universitaria. Y el resto que quedaba del patio en la parte superior eran las habitaciones de los colegiales. Este es el plano en pergamino que es de principios del 17, pero que mejor recoge cómo debió ser el patio en sus orígenes. Bueno, a un lado, concretamente a este lado de aquí, se hizo otro patio, que es este, que le llamaban de los cánones. Aquí está del revés, pero bueno, nos sirve igual. Y la iglesia del Colegio Mayor y de toda la universidad. Aunque luego los colegios menores tenían su propia capilla. Bueno, la iglesia de San Ildefonso era donde tenían lugar los actos ceremoniales más importantes y, por supuesto, los actos religiosos. Entre otros actos, por ejemplo, la conmemoración anual de la muerte de Cisneros. Se terminó lo fundamental en 1510, pero posteriormente se le hicieron unas capillas con yeserías a partir de 1512
que estaban en los laterales y que hoy pues solamente conservan las trazas fundamentales de la decoración, en la que tampoco puedo detenerme mucho, que ya me estoy extendiendo. Estas fotos antiguas pues nos dan un poco la idea de cómo algunas yeserías son más góticas como estas y otras como, a ver, no tengo ninguna foto cercana. Bueno, las que están en la pared de este lado tienen ya algunos rasgos renacentistas que hacen que sea un edificio fundamental para entender el desarrollo de la arquitectura, la historia de la arquitectura española. Pero bueno, todo de tapial y ladrillo, como se ve aquí en el estudio de paramentos, y dotada, que era la zona más rica de todo conjunto, porque las habitaciones de los colegiales eran su cama, pocos muebles, las aulas eran bancos y una cátedra donde se sentaba el profesor, pero aquí es donde estaba el color y la riqueza, sobre todo, del culto. Lo más destacable, desde luego, son los retablos, como el retablo mayor que existió, que tienen aquí un poco más cerca, los retablos menores. Se supone que este retablo tenía esta pintura en la parte alta, esto era un retablo menor de los laterales, y este era uno que estaba en el arco de separación, que lo he puesto aquí en pequeñito para que se vea dónde estaba colocado. Incluso había banderas y trofeos que colgaban del techo, y algunos elementos que Cisneros había traído de Granada y de África, de Orán, como la llamada lámpara de Orán, que aunque en realidad procede de la mezquita de Granada, y las llaves de Orán. Todo esto está en el Museo Arqueológico Nacional. Bueno, como digo, el edificio continúa en el eje principal, es decir, desde la puerta de entrada en el segundo patio, que por lo visto estuvo totalmente porticado, no lo sabemos. En el 18 solo conservaba este pórtico, que era de 2 pisos, tenía arcos con esculturas, pero bueno, desapareció. Y aquí, en este patio, que era más grande, se distribuían, aquí se ve, que es más grande que el patio principal, se distribuían la audiencia del rector, la cárcel escolástica, los almacenes de grano, las cosas necesarias para la alimentación, la calefacción y más aulas, más habitaciones para otros tipos de colegiales, etc. Y más lejos está lo que hoy se conoce como el patio trilingüe, pero que en su origen se llamaba el patio del Colegio Nuevo, que es donde se construyó un elemento que también hoy se llama con otro nombre, que en su origen se llamó el teatro escolástico, el Paraninfo, que es una sala derivada de la arquitectura islámica, muy medieval, pero que se quiso revestir como si fuera muy clásica y muy renacentista. Aquí me ha desaparecido una foto misteriosamente, no sé por qué, pero bueno, a veces pasan estas cosas con los PowerPoint. Bueno, en fin, aquí es donde se celebraban actos institucionales, pero sobre todo donde se escenificaban obras de teatro, porque los estudiantes de latín y de lenguas clásicas y otro tipo de cosas parecidas tenían la obligación de hacer teatro en esos idiomas. Y bueno, esta era la sala fundamental. Bueno, los primeros colegiales en entraron en 1508, que es cuando se hizo probablemente esta medalla que no es la fundacional de los edificios, sino de la inauguración del primer curso académico. Entre los colegiales que entraron están algunos muy famosos, como Pedro del Campo, que fue el primer rector del colegio y de la universidad, y después otra serie de personajes famosos como Fernando de Balbás, que fue catedrático de teología y abad de la magistral, Tomás García, luego Santo Tomás de Villanueva, e incluso Fabián de Nebrija, el hijo del ilustre Antonio de Nebrija. De hecho, la universidad pasó a tener algunos de los mejores latinistas, hebraístas, teólogos, especialistas en Biblia y humanistas que se podían encontrar en España en aquella época. Destacan los primeros profesores, como Pedro Ciruelo, Demetrio Ducas y el comendador griego, precisamente porque enseñaban griego,
Pablo Coronel, que se dedicaba al hebreo, Antonio de Cartagena, medicina, bueno, y el propio Nebrija en latín y lo que se llamaba retórica. Es lo más granado y lo más importante de la España de la época. Pero bueno, tenía aquí para contarles más, pero me los voy a saltar porque no me parece que no voy a quedar sin tiempo. Bueno, a la muerte de Cisneros, cuando murió en 1517, se trajo a la villa, salió el concejo, salió la magistral, salió la universidad a la puerta de Burgos y le dedicaron un recibimiento esplendoroso. Incluso los de la magistral quisieron que se enterrara en la magistral, pero el testamento le había dicho que no, que quería enterrarse en la iglesia de la universidad, y hubo un poco de pelea ahí. Los testamentarios encargaron uno de los monumentos del Renacimiento español más importantes, que es el propio sepulcro de Cisneros, que se encargó en primer lugar el que iba a hacer los sepulcros de los reyes. Es decir, Cisneros contó siempre con los escultores que iban a hacer los sepulcros de los reyes, teniendo en cuenta que él había sido, digamos, como se decía en latín, pro rex Hispania, es decir, el regente, casi el rey, por lo menos en Castilla, y por lo tanto merecía una categoría similar. Primero contrataron al italiano Domenico Fancelli, que murió antes de empezar, y después contrataron a Bartolomeo Ordóñez, que fue el que hizo el de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, y que hizo el sepulcro que ven en imagen, que todos conocen. Bueno, es un sepulcro a nivel del de los reyes, con una iconografía muy de Cisneros, pero que tiene en los costados las figuras de las artes liberales y de la teología como disciplinas que se estudiaban en la universidad. Entonces, hasta cierto punto conectado con el lugar en el que estaba colocado el sepulcro, que se colocó en 1524 en la capilla mayor de la universidad. Por cierto, que en esa época se debió hacer esta otra pieza magnífica de la escultura del Renacimiento español, que es el retrato de perfil de Cisneros de Domenico Fancelli. Como decía antes, en 1513 se fundaron varios colegios menores, que se distribuyeron en casas con patios alrededor del colegio principal. En 1528, siendo rector Mateo Pascual, se fundó delante justo de la puerta de la fachada de la universidad, como la conocemos hoy, el famoso colegio trilingüe, que también lo previó Cisneros, pero que dejó que sus favorecidos colegiales lo fundaran en cuanto pudieran. Y luego se fueron fundando más colegios, se fundaron después colegios de órdenes religiosas que querían también mandar a sus frailes aquí a estudiar, y también hubo fundaciones de colegios particulares, lo que se llaman colegios seglares, muchas veces por obispos, antiguos colegiales y personas que se podían permitir fundar colegios de este tipo. Pero bueno, una vez muerto Cisneros, debemos ocuparnos de la siguiente fase. Voy a ser más breve en mis detalles. Y en primer lugar, siendo la época de Carlos V, pues que no quería dejar de señalar que el Palacio Arzobispal continuó siendo una especie de corte o lugar donde la corte de los reyes se detenía de vez en cuando. Cada vez menos, pero el Palacio Arzobispal de Alcalá fue lugar, por ejemplo, de nacimiento del infante Fernando, que luego fue el emperador del Imperio Romano Germánico después de Carlos V, y hermano de Carlos V. Y de hecho nació en Alcalá, en el Palacio Arzobispal, y fue bautizado por Cisneros en 1503, a los pocos días de nacer. Pero como decía, Carlos V no tuvo demasiado interés por Alcalá, salvo por motivos puntuales, al contrario que Felipe II. De hecho, aunque en 1518 concedió a la villa una nueva feria, la Feria Chica o de San Eugenio, solo estuvo en Alcalá algunas veces, y creo que únicamente en 1542 estuvo más tiempo y fue a la universidad a visitarla y estas cosas, pero muy poquitas veces. Pero nada más llegar a la península, Carlos V lo primero que hizo fue requisar los fondos que había dejado Cisneros, que había dejado la universidad como su heredera universal, de 50 millones de maravedís,
que había previsto para su funcionamiento, fundación de colegios, etc. Pues llegó Carlos, y para pagar los gastos a los electores que debían elegirle como emperador de Alemania, bueno, del Imperio Germánico, pues echó mano de todo ese dinero, y los universitarios protestaron y al final consiguieron una especie de arreglo. Él se quedaba con el dinero y a ellos les daba unas rentas reales que más o menos iban a compensar hasta cierto punto. Nunca lo consiguieron, pero bueno, algo se llevaron. Y en 1520-21 las comunidades de Castilla, que tiene que ver un poco con la rapiña de los flamencos de Carlos V. Alcalá parece haberse implicado en las comunidades de Castilla bastante pronto. Al principio sin mucha pasión y sin mucha violencia, pero en 1521 en el ayuntamiento de Alcalá eran casi todos pecheros, es decir, habían tomado el poder municipal. Y el punto culminante se produjo cuando el obispo Acuña, uno de los líderes de la revuelta comunera, se presentó en Alcalá y fue recibido aquí con todo tipo de festividades. Hizo que la cosa se pusiera un poquito más dura. De hecho, las comunidades también se reflejaron en la universidad, porque se crearon dos bandos, los comuneros y los realistas, y entre ellos también se pelearon, pero es de suponer que esto sería por cosas internas de la universidad, porque después se siguieron peleando igual, y de hecho veremos que los arzobispos lo intentaron aprovechar. Bueno, una vez la derrota de Villalar, y cuando llegó aquí el duque del Infantado con sus tropas, Alcalá se rindió y se acabaron las comunidades de Castilla. Bueno, es interesante ver, por hacer alguna alusión a historia económica y poblacional, que Alcalá en 1528 tenía alrededor de 850 hogares, que era como se medía entonces. Lo que da una... es muy difícil de calcular, pero alrededor de 3.500 habitantes. Y además era una población que era mayoritariamente de mercaderes y artesanos, como corresponde a una ciudad. Es decir, fundamentalmente gente que se dedicaba a fabricar cosas, a comerciar. Había un porcentaje bastante importante de eclesiásticos, había algunos caballeros, pero lo que rompió un poquito todo esto fue la aparición de otros 2.000 habitantes, que fue precisamente en 1528 lo que se calcula que tendría la población de estudiantes y colegiales, que no duplicaba, pero que le daba un aumento importante a la población. Casi llegaron a 4.000 los estudiantes colegiales y gente relacionada con la universidad en los años 80-90 del siglo XVI. Luego bajó otra vez, pero el aumento fue más o menos hacia arriba hasta esa época. Bueno, y los señores de Alcalá eran los arzobispos de Toledo. Aquí tenemos el Palacio Arzobispal, que es por extensión el primer edificio de Alcalá, pero por calidad arquitectónica es el segundo, o siempre fue el segundo. Tras el paso breve de Guillermo de Croix, tras Cisneros, llegaron pues Fonseca, los que les decía. Bueno, vamos a ver primero Fonseca, que fue arzobispo entre 1523 y 1534, que fue un decidido impulsor de la cultura, que fundó incluso colegios universitarios, que era partidario de Carlos V y que incluso, como era hijo ilegítimo, era arzobispo de Santiago, antes de ser de Toledo, pero era hijo del anterior arzobispo de Santiago. Y Cisneros se peleó con él varias veces porque Cisneros lo veía eso como que no se podía permitir, pero bueno, todavía era así como funcionaban las cosas. Bueno, este señor que aparentemente era tan partidario de los estudios, de los colegios y todo esto, fue el quebradero de cabeza para la universidad, y no solo para la universidad, sino también para la magistral como institución de la ciudad, bueno, de la villa. Empezó a atacar porque decía que Cisneros le había quitado al arzobispo de Toledo el derecho a nombrar a los prebendados de la magistral, y que se los había dado a la universidad, y que eso le pertenecía a él, obviando que el Papa había aprobado todo esto. Bueno, pues se dedicó a jugar con los bandos de los universitarios a ver si conseguía meter un rector de su cuerpo. Al final, los universitarios
amenazaron, porque esto lo presionaba duramente, con trasladar la universidad a Madrid. Y casi lo consiguen. Bueno, finalmente Fonseca no consiguió sus objetivos, pero sí que hizo por lo menos la fachada principal del Palacio Arzobispal e inició las obras de lo que sería una de las joyas perdidas de la arquitectura de Alcalá. Obras que continuó su sucesor, aquí está, el siguiente arzobispo, Juan Pardo de Tavera, que estuvo hasta el año 45 y que fue el responsable del gran patio principal que se ve aquí. Bueno, como pueden ustedes comprobar, hay muchas más partes, pero lo más famoso era el patio principal, que tenía este aspecto renacentista, es de Alonso de Covarrubias, arquitecto del arzobispado, pero uno de los mejores arquitectos del Renacimiento del siglo XVI hispano. Aquí tenemos una foto antigua, porque esto luego en los años 40 se perdió todo. Tenía una escalera monumental de una calidad y con unas esculturas muy interesantes, pero bueno, incluso Alonso de Covarrubias hizo, se sospecha que hizo el convento de la Imagen, que fue una fundación carmelitana femenina bastante importante. Bueno, pues voy a poner otra vez su imagen. Este señor no solamente siguió por la línea de su antecesor, sino que se puso más duro todavía. De hecho, motivó que Carlos V lo llamara al orden y le pidiera que llegara a un acuerdo con los universitarios. Y entonces hicieron lo que se llama la Concordia de Tavera, que era un acuerdo que consistía en repartirse el nombramiento de los prebendados de la magistral. Bueno, por lo menos las prebendas antiguas, las anteriores a Cisneros, y las otras pues las dejaron en manos de la universidad, pero él volvió al ataque enseguida, exigiendo todo el control, y que el rector y los colegiales de la Universidad de Alcalá, que estaban en su territorio, le rindieran a él obediencia, y que estuvieran bajo su mando. Los universitarios acudieron a Roma, que les daba la razón. El arzobispo seguía atacando, hasta que Carlos V ya tomó un poco más de cartas en el asunto y la universidad se echó por fin en manos de otro poder más grande todavía que el de los propios arzobispos de Toledo, que fue el poder de los reyes. Y a partir de ahí, y se ve sobre todo en la época de Felipe II, la universidad ya no fue independiente como siempre pretendió, y librarse de los arzobispos de Toledo. Para librarse de ellos se echó en manos precisamente de los reyes, que desde entonces la controlaron hasta el mínimo detalle. Bueno, todo parecía tranquilizarse en todos estos problemas con la muerte de Tavera en el 45. De hecho, en el 46 la universidad hizo unas fiestas para recibir a este señor, que es el siguiente arzobispo, que era además universitario, doctor por la Universidad de París, catedrático de Salamanca, un famosísimo matemático. Perfecto. Pues resulta que a pesar de que le hicieron una fiesta y publicaron un libro en el que hicieron bailes, mascaradas, concursos de este tipo, de poemas en latín, con imágenes alegóricas que era un tipo maravilloso, incluso aquí lo ponen como el cisne de Cisneros defendiendo a los universitarios que están aquí de los vientos malignos. Bueno, pues este señor no solamente siguió los ataques, sino que cogió a Luis de la Cadena, que era un señor muy mayor y que era el abad de la magistral, y a otros dos prebendados bastante mayores también, y los encarceló en el castillo de Almonacid en invierno en unas condiciones premeditadamente malas, para presionar a que los universitarios a que le devolvieran al arzobispado de Toledo esa supuesta independencia que les había dado Cisneros. Bueno, al final consiguieron que los liberara, pero que fue un enemigo terrible de la independencia universitaria. De hecho, en la magistral, porque la magistral también estaba en esto, estaba este cuadro en el que se dice más o menos que el único que ha seguido los pasos de los santos arzobispos de Toledo ha sido Cisneros. Y cuando se dice eso, es que están diciendo, no vosotros, que habéis venido aquí a romper la paz. Esto es un cuadro con un sentido político bastante interesante. Bueno, no puedo dejar de mencionar, por supuesto, que al año siguiente, en 1546, viene
el arzobispo y le hacen las fiestas y todo esto, aunque luego no sirvió de nada, al año siguiente, en el 47, nace el ingeniero de las letras castellanas, Miguel de Cervantes. Y aquí tenemos, aunque se ve fatal, porque es dificilísimo encontrar, la partida de bautismo en la parroquial de Santa María del ilustre alcalaíno, que no vivió mucho tiempo aquí, pero que sin embargo tuvo una hermana que fue algunas veces priora del convento de la Imagen, y además publicó su primera novela, creo que La Galatea, en el 85, precisamente en una imprenta de Alcalá. Pero bueno, él, que sepamos, no debió volver mucho por aquí, porque andaba por otros derroteros. Bueno, y en 1553 se produjo la inauguración de esto que ven ustedes en imagen, que es la fachada de piedra del Colegio Mayor de San Ildefonso. Sin duda alguna, el elemento arquitectónico más importante de la ciudad, por lo menos desde el punto de vista histórico. Fachada que fue encargada a Rodrigo Gil Dontañón en 1537, que tuvo varias detenciones en su construcción para que llegara hasta el 53, porque cada vez que los arzobispos les amenazaban y ellos amenazaban con irse, detenían las obras de la fachada y se tiraban varios años sin hacer nada. Por eso tardó tanto en hacerse. Bueno, es con esculturas, con una carga simbólica, bastante bien estructurada desde el punto de vista renacentista, pero bueno, también tiene sus pequeños defectillos que no vamos ahora a sacar a colación, porque lo que sí que me interesa comentar es por qué tiene una fachada con forma en el centro, las columnas tan en vertical, esta parte de aquí. Porque esto no tenía una plaza delante, tenía casas delante y justo en la puerta salía una calle. Entonces esta fachada se vería, si pudiera, taparía los laterales, solo se veía la parte central. Y la fachada entera había que ponerse del lado para verla. Y eso afecta a la forma que hoy no se entiende bien, porque tiene esta forma así, por esas razones. Justo en la época, en el mismo año, en la universidad encargaron este cuadro, que es el único, prácticamente creo, que se conserva en Alcalá, de origen de la Universidad Cirneriana, y que estuvo en el refectorio de la universidad. Y algunos años después se construyó por el mismo aparejador que había hecho. Los planos deben ser de otro arquitecto, pero ahora no me voy a detener en eso, que es lo que se conoce hoy como el Colegio Trilingüe, cuando de la fachada principal del frente se trasladó a este colegio nuevo, pero ya un tiempo después. Bueno, y nos falta la tercera etapa. Y Felipe II se interesó mucho por Alcalá, estuvo infinidad de veces por aquí e incluso mandó a su hijo a estudiar a Alcalá. No a la universidad, que era un príncipe, pero sí al Palacio Arzobispal, y con la ayuda de los profesores de la universidad, pues amplió, digamos, sus conocimientos. Bueno, saben ustedes que además este hombre, persiguiendo a una, que se dice la hija de un criado, se cayó por una escalera, se dio con la cabeza y estuvo a punto de morir. Y llegaron algunos médicos importantes de la época y le salvaron la vida. Pero también le llevaron el cuerpo de un franciscano muerto en honor de santidad que estaba en el convento franciscano, que se llamaba San Diego. Llevaron el cuerpo incorrupto de San Diego y parece ser que cuando se lo pusieron en la cama, en el lecho de muerte, pues favoreció a la recuperación. Eso hizo que Felipe II tomara mucho interés por este fraile misterioso que pasaría a ser San Diego de Alcalá. Bueno, la cuestión es que Felipe II supo valorar la universidad y las instituciones complutenses en lo que valían, sobre todo para asegurarse el control de estas instituciones, que ya tenían prácticamente asegurada, y el escudo de Carlos V en la fachada nos indica que ya estaban bajo el poder del rey, ya no era una institución independiente. Con las reformas, con el control sobre las cuentas y todo lo que tuvo Felipe II sobre la universidad, nos damos cuenta de que se dio cuenta de que era la pieza clave para el control ideológico y religioso de la monarquía hispánica. De esa época, más o menos, yo creo que es la imagen más antigua
como no es fotográfica, digamos, no, a plein air, de Alcalá de Henares, que es la vista de Anton van Wingaerde de 1565. Que bueno, se ve bastante en general, pero es muy curioso porque tiene muchos detalles muy afinados y sin embargo en otras cosas no cuadran. Aquí tenemos más de cerca y tenemos abajo la Puerta de Madrid, aquí estaba el Palacio Arzobispal, todavía se ve la Torre de Tenorio, la Magistral y aquí al fondo el Colegio Mayor que pone San Ildefonso. Pero bueno, tampoco me voy a detener mucho más. Coincidiendo con esta época, se hizo otro monumento fundamental que lamentablemente ha desaparecido en gran parte, que es un monumento humanístico que hizo la universidad en honor a Cisneros, que consistió en la primera biografía seria, que es este libro que tienen en imagen, hecho por Álvaro Gómez de Castro por el cargo de la universidad, Rebus Gesti de Francisco Jimenio Cisnerio, y la reja del sepulcro del cardenal Cisneros, que al principio iba a ser un poco más compleja, con figuras de personajes, y después pues pasó a tener columnas un poquito más simple, pero que fue, desde luego, es uno de las obras más importantes del bronce en el Renacimiento español. Las cosas más importantes que hizo Felipe II, digamos, a favor de Alcalá, tienen que ver sobre todo con actos religiosos y con una política de restitución de las reliquias y los santos que pertenecían a las poblaciones y que por una razón u otra se habían trasladado o se habían desperdigado. Quizás, esto lo voy a pasar porque si no, al final me van a echar la bronca. Primero pasó por aquí las reliquias de San Eugenio de Toledo, en 1565 precisamente, que venían de París, que se suponía que estaban enterradas, y Felipe II consiguió recuperarlas y llevarlas a Toledo. Pero dentro de esta política, que era restitución y también quedarse con una parte él para llevarlas al Escorial, donde saben ustedes que tiene uno de los mayores relicarios del mundo, trajo a la Magistral lo que son las reliquias de los santos niños Justo y Pastor. Y se publicó incluso este libro, hecho por el catedrático de la Universidad, Ambrosio de Morales, en 1568, de la vida, martirio e invención de las mártires San Justo y Pastor, que por distintas circunstancias habían acabado en Huesca y por orden de Felipe II se trasladaron desde Huesca, aunque allí se enfadaron bastante, para traerlas aquí. Se hizo una fiesta enorme, una fiesta religiosa en la que participó la villa, la Magistral, el clero, la universidad, todo el mundo, y que fue una fiesta espectacular que terminó con la colocación de los santos niños, primero en un arca junto al altar y luego ya se bajó a la cripta cuando estuvo completamente terminada. Y finalmente, aparte de la fundación de un colegio que es el Colegio del Rey, que lo fundó Felipe II, tenemos también la canonización de ese fraile franciscano, Fray Diego de Alcalá, que había supuestamente salvado a su hijo, aunque luego acabaron mal ellos dos también, que es San Diego de Alcalá. Entonces, en 1588 consiguió la canonización de este antiguo venerable padre y de nuevo vino la familia real entera, vino Felipe II, vino gran parte de la corte y se hicieron unas fiestas solemnes espectaculares con todas las calles llenas de tapices, de construcciones efímeras, de pinturas, de poesías, de procesión con todo el mundo con sus mejores ropajes para conmemorar el acontecimiento magnífico que fue la canonización de San Diego de Alcalá. Y con esto pues termino ya por no aburrirles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, y sobre todo porque realmente el siglo más importante, es así, hay que reconocerlo, de la historia de Alcalá, condensarlo en una hora, pues tiene un gran mérito. Hay que saltarse muchas cosas. Efectivamente, pero creo que has hecho una visión absolutamente amplia, general, que yo creo que es muy valorable y muy a tener en cuenta.
Bueno, únicamente indicarles que el día 17 será la siguiente conferencia, será el siglo XVII, que la va a dar Vicente Pérez Palomar. Y nada, pues simplemente pues agradecerles su asistencia.